En este día 3 de abril meditamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que eso sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que nos presenta este día el evangelista Lucas es una de las más bellas y profundas catequesis del Nuevo Testamento. Este Evangelio está lleno de imágenes. Pudiéramos quedarnos tranquilamente a meditar cada frase, cada palabra y sacar las consecuencias para nuestro propio camino de Emaús. El texto nos dice dos discípulos. Uno se llamaba Cleofás y el otro no tiene nombre, pero bien pudiera ser tú, Juan, María, Pepe, Marta, Antonio, etc. Ellos se hacían preguntas y estaban ofuscados y no eran capaces de reconocer la realidad. Muchas veces nos pasa esto, vivimos ofuscados con nuestras cosas, le damos vueltas y vueltas al mismo asunto, perdiendo la distancia necesaria para ser objetivos y no reconociendo la presencia de Dios en nuestros caminos de vida. Los dos hablan en pasado: esperábamos, no encontraron, decían que está vivo, no lo vieron. Esa desesperanza que también a veces nos embarga en nuestro propio corazón.
y por eso queremos volver a la vida de antes. Pero sabemos que Jesús siempre viene a cambiar la historia, que la hace, la enaltece y la hace grande. Es necesario que nosotros vayamos reconociendo la presencia de Dios como estos discípulos. Por eso, un punto importante es reconocer que Jesús sigue caminando a nuestro lado. El asunto es que a veces no lo reconocemos, tal como le aconteció a Cleofás y a su compañero. Y eso nos lleva a veces a estar desanimados, a huir y volver, tal como lo hicieron estos discípulos de Emaús. Volver a Emaús sin darse cuenta de que Jesús caminaba a su lado. Yo te pregunto, ¿cuántas veces el Señor está a tu lado en rostros concretos, pero que tienes los ojos cerrados por la tristeza, la falta de fe y de esperanza? Un segundo punto es reconocer la apertura a las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras, reconocemos que Jesús no solamente era un profeta poderoso en palabras y en obras, y que debía sufrir y morir, sino que, de acuerdo al proyecto de Dios, la cruz no tenía la última palabra, la muerte no tenía la última palabra. Un tercer punto es, así como Cleofás y su compañero hablaban de cómo las mujeres habían anunciado a los apóstoles la tumba vacía, los ángeles dentro de ella, el cuerpo de Jesús, su cadáver que no aparecía, y cómo el Señor Jesús se había aparecido a ellas. Pero dicen que los apóstoles, líderes cercanos a Jesús, no creyeron el testimonio de las mujeres. Hoy, 2000 años después, también hay mucha gente que sigue sin entender este misterio tan alto de la resurrección. ¿Por qué? Porque a veces nuestra vida está llena de enfermedad, de vejez, de muertes naturales, violentas, y muy poco nos detenemos a meditar en este misterio de la resurrección. Pero por eso no nos podemos escandalizar, aunque es humano que a veces nos cueste creer en el triunfo de la vida y de la resurrección sobre el mal de la muerte. Otro punto es que Jesús nos invita en este sentido a no escandalizarnos, pues todo en la Escritura estaba profetizado de que así tenía que ocurrir, de que no podía ser de otra manera la salvación que Dios Padre iba a obrar en su Hijo Jesús, y que simplemente lo que aconteció ese fin de semana en Jerusalén es el fondo del cumplimiento textual de lo escrito por los autores sagrados y anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso el mismo Jesús les dice qué torpes y necios son para comprender que Jesús, el Mesías, debía entrar en la gloria, pero para ello tenía que padecer. En un quinto momento es saber que Jesús no nos deja, que Jesús se queda con nosotros, y por eso esa tarde que ya anochecía, ya muy cerca de la aldea de Emaús, Jesús pretende seguir adelante de ellos y dejarlos, pero en una expresión no solamente espacial y temporal. Cleofás y su amigo le dicen al maestro: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Aquí pudiéramos decir, en esta expresión existencial y de fe, cuando sentimos el peso de la vida,
en donde sentimos que hay oscuridades y que sentimos el cansancio, las fatigas existenciales, clamamos espontáneamente a Dios: quédate con nosotros. Sabemos que Jesús se ha quedado y comparte hoy su presencia en la Eucaristía. Lo mismo que esa tarde los discípulos de Emaús lo reconocieron al partir el pan y descubrieron que era el resucitado en ese momento intenso y fortísimo de la Eucaristía. Que la pasión de Cristo esté grabada en nuestros corazones.